se acabó el frío del invierno, llegó la primavera, pero también han aparecido los primeros síntomas bastante incómodos para muchos de nosotros, los que sufrimos de alergia. Se estima, fíjese, que en esta época del año un 40% de los chilenos sufre de esta congestión nasal, picazón en la garganta y problemas también de respiración. Entonces la pregunta es cómo hacer frente a estas desagradables alergias. Para eso hemos invitado al estudio Canal 24 Horas al otorrinolaringólogo Cristian Olavarría. Doctor, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir a este tema. Encantado. Que nos tenía a muchos preocupados. Están llegando, ya le cuento, varias consultas en este tema. ¿Por qué ahora? ¿Por qué llega, como dice Yuri, la maldita primavera, y comenzamos como que estuviéramos resfriados? Claro. Bueno, en realidad lo que ocurre básicamente es que en muchas partes del mundo, en específico acá en Santiago, por ejemplo, y también en Talca o Valparaíso, hay un importante aumento de la cantidad de pólenes que andan en el ambiente durante la época de primavera. Eso ocurre porque tanto árboles como pastos principalmente y posteriormente malezas comienzan a fertilizarse, ¿no es cierto? Y aparecen estas células reproductoras que son en realidad los pólenes y que en contacto con nuestra mucosa respiratoria producen estos desagradables síntomas que en realidad no son graves, no son grandes complicaciones, pero son tremendamente incómodos y afectan de manera importante la calidad de vida de las personas. ¿Por qué se producen las alergias? En general es una condición más bien genética, hereditaria, es decir, si uno tiene un padre alérgico, tiene un 40% de probabilidad de ser alérgico. Si ambos padres son alérgicos, el 80%. Y hay una condición también que tiene que ver con la estimulación ambiental, es decir, hay una persona que tiene una predisposición genética, pero que en cierto ambiente determinado, cuando se coloca en contacto con estos elementos con los cuales reacciona la mucosa respiratoria, van a determinar una condición alérgica. ¿Qué debe hacer una persona si comienza a sentir los síntomas de picazón? Yo le contaba, por ejemplo, fuera de cámara, que me hice el test cutáneo, es el que se hace uno, y el de las pintitas, y me apareció todo, al pelo de gato, al polvo, a todo. Bueno, en general la verdad es que la condición alérgica es bastante frecuente, afecta aproximadamente a 1 de cada 4 personas, por lo tanto no es infrecuente encontrar personas que se quejan, ¿no es cierto?, de estos síntomas bastante característicos como son la picazón ocular, la picazón de nariz y de garganta, el estornudo, la congestión nasal y también otros síntomas que vale la pena mencionar y que a veces no se relacionan directamente o las personas no las relacionan en la casa con la alergia, como son el sangrado nasal recurrente o la tos persistente, una tos seca que es típica de esta época y que es principalmente una tos irritativa. Cuando la persona tiene estos síntomas y estos síntomas son persistentes en el tiempo, uno puede pensar que hay una alergia de por medio. Y como conversábamos recién, en realidad a veces cuesta hacer la diferenciación entre un cuadro respiratorio, un resfrío común, por ejemplo, y efectivamente una condición alérgica. Doctor, están llegando muchas consultas de Twitter, tal como me lo imaginaba cuando decidimos el tema. Es un problema que afecta a muchos, así que le propongo integrar también a los televidentes para hacer una especie de consulta acá en vivo. Vamos con la primera pregunta que hace una mujer, fíjense, que es... La pregunta la hace Felipe Arellano y dice, si uno nunca sufrió de alergias, ¿podría eventualmente verse vulnerado por esta? Es una re buena pregunta, porque en realidad muchas veces la persona dice, en la consulta nos dice, bueno, pero ¿cómo voy a tener alergias si yo nunca he sido alérgico? La verdad es que uno tiende a asociar mucho las alergias con cierta edad, ¿no es cierto?, de los niños o el adolescente, pero como conversábamos recién, una alergia puede aparecer en cualquier momento. Nosotros tenemos pensado que evidentemente va a haber una connotación ambiental. Por ejemplo, si nosotros somos alérgicos al plátano oriental y vivimos en el desierto del Sahara, es poco probable que desarrollemos la alergia. Pero en el momento en que nos expongamos a ella, vamos a empezar con síntomas. Por lo tanto, una alergia puede aparecer a cualquier edad, de los niños a los adultos mayores. ¿Y cuál es la recomendación para los padres, por ejemplo, para cuando comienzan a ver que sus hijos empiezan a ya tener síntomas? Bueno, hay una recomendación que yo siempre le menciono a los papás y es que aparte de los síntomas que habíamos conversado, ¿no es cierto?, que son bastante característicos y muchas veces es fácil de darse cuenta, también hay que pensar en una condición alérgica cuando hay un niño que es el típico niño bueno para resfriarse. Este cabro es bueno para resfriarse, pasa habitualmente, ¿no es cierto?, moquillento, tiene muchas infecciones respiratorias, lo lleva muy habitualmente al doctor, al pediatra. Yo siempre uso esta frase, un alérgico es un hotel 5 estrellas para los bichos, porque una persona que tiene una condición alérgica es mucho más susceptible
y mucho más atractiva, digamos, para que los gérmenes que andan en el ambiente puedan producir una infección respiratoria en ellos. Por lo tanto, si tiene los síntomas asociados o sospechosos de alergia o tiene esta condición de infecciones respiratorias recurrentes, debiera acercarse a un médico. La alergia es una condición tan frecuente que la verdad es que evidentemente el broncopulmonar, el otorrino, el inmunólogo somos los especialistas en la alergia, pero cualquier médico general con una formación adecuada va a saber qué hacer con ese paciente en cuestión. Ese paciente que puede ser bastante pequeño, y ahora sí que cito a la mujer que había yo seleccionado la pregunta, doña Carolina Farías. Ella hace una consulta con los bebés. ¿Desde qué edad pueden usar algún tipo de antialérgico? Bueno, ahí nos pasamos un poco al tratamiento. Una vez que nosotros hayamos hecho el diagnóstico, que evidentemente se basa en el cuadro clínico y en este examen que tú me contabas también fuera de cámara, que es el famoso test cutáneo, ¿no es cierto? De las pintitas. Exacto, que es súper simple para explicarlo. Se colocan unas gotitas con una concentración de las cosas que a uno le pueden dar alérgico, ácaros del polvo, concentración de algunos pólenes, y se hace un rascado sobre la piel. Y si se produce roncha, se produce, ¿no es cierto?, o se hace el diagnóstico de alergia. Si nosotros tenemos así estaba viendo, que se ve claramente donde se hace la ronchita, nosotros tenemos el diagnóstico de alergia. Y en ese caso, cuando nosotros tenemos un diagnóstico, el tratamiento básicamente tiene 3 pilares. Un pilar que es bastante evidente, que es evitar la exposición al alergeno. Pues si nosotros somos alérgicos, ¿no es cierto?, al plátano oriental, sería recomendable que no estemos, ¿no es cierto?, en el ambiente, principalmente a media mañana o a media tarde, donde son los pólenes más intensos. Pero es difícil eso, sobre todo si uno trabaja. Es difícil y efectivamente... Providencia está lleno incluso de a veces plátano es imposible. Pero evidentemente que en la medida de lo que se pueda es una manera de evitarlo. El segundo, el tratamiento farmacológico, y ahí para contestarle, ¿no es cierto?, a la persona que hacía la pregunta, básicamente se utilizan 2 medicamentos en general, o 2 tipos de medicamentos. Uno son los antihistamínicos, los famosos antialérgicos. Actualmente los antialérgicos que se llaman de segunda generación no producen somnolencia, y eso es súper importante mencionarlo porque la gente a veces no se quiere tratar la alergia porque piensa, me va a dar sueño el medicamento. No, la verdad es que actualmente los antialérgicos con los que contamos no producen somnolencia. Y los antihistamínicos en general como medicamento son realmente inofensivos, o sea, es un medicamento tremendamente posible de usar prácticamente a cualquier edad. Se estima que lo más seguro es usarlo desde los 6 meses de vida. La verdad es que nosotros en ocasiones incluso lo usamos previo a esa edad, y tiene, la verdad es que prácticamente ninguna contraindicación o efecto adverso importante. Por lo tanto, se pueden usar con bastante seguridad, tanto en pacientes añosos, con pacientes con algunas otras enfermedades o comorbilidades, o como en lactantes menores, como el que habíamos mencionado. Doctor, a ver, don Salo Rayos, ese es su username de Twitter, hace una consulta en torno a los medicamentos, los antialérgicos buenos como la desloratadina. Son carísimos, dicen. ¿Qué alternativa existe? ¿Los genéricos sirven? Yo voy a decir el que ocupo, no sé si meto las patas ahí a esta hora se puede. A mí me recomendaron Claritine. Claro, ese es un medicamento que es bastante antiguo, en realidad es la loratadina, en estricto rigor. Los antihistamínicos, el que menciona acá nuestro amigo, es uno de los más conocidos, la desloratadina, que se llaman antihistamínicos de segunda generación. Son medicamentos que han probado una utilidad realmente importante. Quiero hacer un paréntesis. Por favor, mucho tiempo, doctor, así que... Cuando nosotros tenemos a los pacientes, suelen quejarse de que los medicamentos no le hacen efecto. Entonces, oiga, doctor, sabe que llevo, no sé, una semana, 10 días usando antihistamínico y no me han dado. Eso, lo digo al tiro, puede tener 2 grandes razones. Una, que es a veces muy poco tiempo. Estos medicamentos se tienen que utilizar por tiempos prolongados para que tengan un efecto adecuado. Y lo segundo es que, bueno, esta entrevista, ¿no es cierto?, ya estamos casi a fines de septiembre, ¿no es cierto?, primera semana de octubre. Uno siempre le sugiere a los pacientes que lo ideal es empezar para los síntomas de la alergia primaveral, ¿no es cierto?, específicamente, idealmente con un tratamiento unas semanas antes, a fines de agosto, a mediados de agosto, porque eso permite controlar un poco mejor los síntomas. No esperar que llegue la maldita primavera. Exactamente, porque es mucho más complicado. Ahora, refiriéndonos específicamente a la pregunta, la verdad es que es una pregunta súper buena y que en realidad nos la hacen muy a menudo nuestros pacientes. Están de moda además el tema de los genéricos ahora. Los antihistamínicos de marca, que evidentemente son quienes han hecho la investigación y el reporte económico que significa este tipo de investigaciones para saber que el medicamento funciona, son efectivamente caros.
¿ah? Probablemente son variables, pero los antihistamínicos específicamente pueden bordear entre los 6.000 hasta los 10.000 pesos, ¿no es cierto? Y obviamente que eso no puede ser para todos los pacientes, es fácil de comprar. Ahora, los antihistamínicos genéricos, de los cuales existen prácticamente de todos los que hay, es decir, loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina, o medicamentos de empresas farmacéuticas que no son las empresas, digamos, dueñas del producto propiamente tal, pero que hacen copia, hay buenos y malos, como en todos los medicamentos. Por lo tanto, yo la recomendación que haría a la gente en la casa es que primero se informen, porque evidentemente aquellos laboratorios que hacen estudios de bioequivalencia lo promueven, porque es un marketing para sus medicamentos, y eso se puede ver, digamos, leyendo el papelito del medicamento o la caja. Segundo, consulten obviamente a su médico especialista que les puede eventualmente sugerir alguno u otro. Y lo tercero es lo más simple, pues que vean cómo les anda. Si ellos compran un medicamento que vale, la loratadina genérica puede costar 600 pesos en la farmacia, pero evidentemente notan que la mejoría no es tan evidente o que tienen dudas respecto a ese medicamento, lo pueden cambiar. Doctor, usted hacía una mención de no relajarse. Por ejemplo, yo sufro mucho de alergia. Y durante el día de ayer, ya jueves, Santiago tuvo una llovizna. Así es. Y como bajaron los síntomas. Sentí que no estaba tan alérgico como de costumbre. ¿Por qué? Bueno, eso es bastante importante. Como conversábamos nosotros, la alergia es una condición genética, pero hay un elemento ambiental que es fundamental. Si nosotros no estamos expuestos al alergeno que nos causa la alergia, vamos a tener pocos síntomas. Los alergenos, principalmente de pólenes, están en primavera porque en los ambientes secos, en los ambientes con un poco de viento, es mucho más fácil que estos pólenes se eleven desde el suelo y lleguen a nuestra nariz. En el caso de la lluvia, cuando la lluvia cae, ¿no es cierto?, los pólenes caen al suelo, y al caer al suelo, evidentemente, es mucho más difícil que lleguen a irritar nuestra mucosa respiratoria. Por lo tanto, efectivamente, yo también soy alérgico al polen. Hoy día me sentí bastante mejor porque efectivamente esta llovizna que hubo, ¿no es cierto?, durante el día nos ayudó. Perfecto. Mientras aprovecho también de saludar a Eduardo Cartes, que está haciendo varias consultas, voy a poner un Twitter, Eduardo Cartes. Un Twitter que hace Rigoberto, que él no sabe diferenciar cómo se puede ver la diferencia entre una alergia y un resfrío. A muchos les debe pasar. Absolutamente. Esta pregunta que es bien frecuente, que uno mismo se la haga, digamos, como médico, yo diría que es una de las piezas angulares dentro del tratamiento de las alergias. Nos pasa muy a menudo que el paciente alérgico es inapropiadamente tratado muchas veces con antibióticos en forma recurrente, porque estos cuadros de resfríos pegados o de resfríos persistentes o recurrentes se hace pensar que pueden ser o cuadros de sinusitis o de infecciones bacterianas. La respuesta no es fácil, porque en realidad muchas veces no solamente basta la evaluación clínica, sino que también hay que hacer algunos estudios de laboratorio. Pero si uno quisiera darle unos tips a la gente en la casa para tratar de alguna manera de diferenciarlo, una condición alérgica puede ser tremendamente incómoda, puede causar enormes dificultades de calidad de vida, digamos, pero por lo general no da fiebre. La fiebre es un fenómeno más asociado a la infección, ya sea viral o bacteriana. Un cuadro respiratorio habitualmente agudo, viral, dura 5 a 7 días. La condición alérgica es mucho más persistente en el tiempo. Y el compromiso del estado general, que se llama en medicina, que es que tiene que ver con estar decaído, inapetente, sin ganas, ¿no es cierto?, de comer, sin ganas de hacer nada, es mucho más asociado a las infecciones que a la condición alérgica. La condición alérgica uno está como incómodo, molesto, incómodo, se suena cada rato, estornuda, pero no hay necesariamente un compromiso del estado general, un decaimiento importante. ¿Algún día, doctor, un alérgico como yo se va a poder curar de esto? Por más que tome remedio. La verdad es que existen tratamientos que, entre comillas, vamos a decir, pueden ser más curativos que otros. Habíamos mencionado recién, volviendo a lo que habíamos conversado, que el tratamiento tenía 3 patitas. Una era la evitación del alergeno, que como conversamos, claro, puede ser a veces difícil, otras veces no tanto. La otra son los fármacos, y antes de pasar a lo tercero, quiero mencionar, aparte de los antihistamínicos, que es lo que más se ha conversado acá por las preguntas del Twitter, yo diría que el gran avance farmacológico de los últimos 20 años en las alergias son los corticoides nasales. Estos inhaladores nasales que se utilizan en la nariz, que permiten de alguna manera controlar mucho mejor algunos síntomas importantes de la alergia, como son la obstrucción nasal, y que tienen un efecto realmente impresionante cuando se utilizan de forma adecuada.
Ahora, los corticoides nasales sí que son relativamente más caros, evidentemente que pueden ser asociados a los antihistamínicos o como tratamiento único. Y el corticoide nasal, digamos, es un medicamento que sí requiere receta porque evidentemente requiere la evaluación del médico y el control del tratamiento por parte del médico. Ahora, el tercer tratamiento que tiene la alergia, aparte de los fármacos y de la evitación al alergeno, es la famosa inmunoterapia. Y para explicarla súper simple. Sí, con pera y manzana. Exactamente. Si nosotros tenemos... La evitación del alergeno es que si a uno le cae mal a una persona, mejor no verla. Entonces la evitamos, ¿no es cierto? Y de alguna manera preferiblemente no verla, entonces así nos ahorramos un mal rato. La inmunoterapia es como cuando uno está en el colegio o en la universidad, que una persona es pesada, pero de tanto verla todos los días, termina acostumbrándose a ella, ¿no es cierto? Y finalmente, exacto, hasta el final pueden llegar a ser amigos. Acá el fenómeno de la inmunoterapia es lo mismo. Es decir, se entregan, ya sea por vía de pequeñas inyecciones subcutáneas o actualmente gotitas sublinguales, concentraciones crecientes del mismo alergeno que nos produce la alergia, hasta llegar a convencer al sistema inmunológico de que ese producto o ese elemento ambiental no nos debería causar inconvenientes. Se hace resistente el sistema inmunológico a ese fenómeno. Estos tratamientos inmunológicos, que se llaman inmunoterapia, son tratamientos evidentemente mucho más largos, duran 3 o 5 años, tienen un costo ligeramente más elevado y obviamente no son para todos los alérgicos, pero sí en un grupo específico de pacientes podrían eventualmente ser un tratamiento, entre comillas, curativo, porque va a la raíz del problema y nosotros podemos tener un paciente alérgico libre de síntomas y muchas veces sin tomar medicamentos por 10 o 15 años sin problema. Perfecto. Tengo 12 minutos de entrevista y por lo menos 24 preguntas acá seleccionadas, así que vamos acortando un poco también la respuesta. Yo sé que es difícil, doctor, que a usted le gusta explicar en detalle, pero a ver si podemos también para cumplir, porque de veras que son muchas. Mire, fíjese que acá consultan, soy alérgica a los perros, ¿puedo desarrollar anticuerpos? A ver, las alergias a las caspas de animales son relativamente frecuentes. Y caspa de gato, me parece. Claro, caspa de gato o caspa de perro, son relativamente frecuentes y a veces bastante incómodas porque uno no le puede decir a la persona, ¿sabe qué? Vamos a tener que sacrificar al gatito o al perro para que se quiten los síntomas. En general, una persona que tiene una alergia a caspa de animales efectivamente desarrolla anticuerpos contra el alergeno que le está dando la alergia. De hecho, esa es la manifestación, digamos, en la causa de la alergia. Doña Mónica hace una consulta sobre los medicamentos que ayudan a estimular el sistema inmune, ahí pone el nombre en latín, funcionan, tratamiento a largo plazo, y habla del Lactobacillus paracasei. Bueno, así como como otros medicamentos que en forma genérica se denominan probióticos también, están bastante de moda en el último tiempo. La verdad es que la evidencia científica, si vamos a hablar de eso, es bastante pobre al respecto. Yo diría que en este caso lo que abunda no daña. Si uno lo quiere probar, yo creo que no habría problema, pero probablemente como única terapia no me parecería recomendable. Perfecto. Ahí el Matita dice, ¿qué nos pregunta el Matita? Dice, ¿para la alergia, qué antihistamínico se puede usar? Lo acabamos de mencionar. La verdad es que los antihistamínicos de segunda generación son todos bastante equivalentes. Pueden haber algunas pequeñas sutilezas entre uno y otro, pero loratadina, desloratadina, cetiricina, el claritine que tomo yo. El claritine, que es un nombre, digamos, de fantasía, pero que es la loratadina, son medicamentos que son bastante efectivos. Y volviendo a lo mismo sobre los genéricos, la gente debe informarse. Ese fue heredado, que mi papá toma eso. Sí, se usa poco ahora, ¿verdad? Pero yo también lo usaba. Sí. Es súper bueno. Vamos con Silaire, que ella pregunta por los síntomas. Si es que todos los síntomas, dice, a las alergias tienen los mismos, ojos rojos, estornudos, o hay gente que tiene síntomas diferentes. Algo habíamos mencionado recién, los síntomas característicos, estornudo, congestión, picazón de nariz, son los más frecuentes, pero hay otros que no son tan frecuentes. Ella menciona, y es importante a lo mejor subrayarlo, el tema de los síntomas oculares. Los síntomas oculares, picazón, ojo rojo, principalmente son bastante frecuentes de la alergia primaveral, por el tema de que los pólenes llegan a la conjuntiva del ojo y les irritan. Y, nuevamente un paréntesis, para los síntomas oculares, el tratamiento son gotas oculares. No vamos a esperar que los solos antihistamínicos en forma oral nos puedan ayudar. Estas gotitas... Hay varios. Alopatadina, por ejemplo, es un nombre del fármaco que puede ayudarnos y en realidad son bastante eficientes. Estamos hablando de antihistamínicos oculares.
Uno tiende a confundirse y la pregunta que vamos a poner en pantalla habla precisamente de esto. Carmen Gómez dice, el plátano oriental tiene muy mala fama, yo lo odiaba hasta que me hice el test cutáneo y no era alergia a eso, era el pasto. Suele uno echarle la culpa al plátano oriental. Sí, es como el gran enemigo y en realidad no siempre lo es. Han estado súper buenas las preguntas en realidad. Pues. Oiga, yo le dije acá que son muchos los tuiteros y sí, mire la cantidad de preguntas que tengo seleccionadas. Esto es muy importante porque muchas veces le damos mucho énfasis al tema del plátano oriental. La verdad es que de las alergias primaverales, lejos, la más frecuente, yo diría que el 80% de los pacientes alérgicos primaverales tienen reacción al pasto. El pasto es un elemento súper ubicuo, está en todos lados, ¿no es cierto?, en todas las plazas, en las casas, ¿no es cierto?, en las veredas, y la polinización es bastante larga, prolongada, desde mediados de octubre hasta algunas veces hasta marzo. Por lo tanto, clínicamente la relevancia de la alergia específica al pasto es mucho mayor que el plátano oriental. Ahora, el plátano oriental tiene la gracia, entre comillas, de que Chile, por ejemplo, es uno de los países con mayor cantidad de plátanos orientales y de polinización por plátano oriental en el mundo. Tenemos una gráfica, por mientras usted explica, a ver si la Barbarita la puede tirar para que vayamos ilustrando también lo que está diciendo el doctor Olavarría. Por favor. Entonces, lo que nosotros tenemos en el plátano oriental es que ha adquirido mala fama por eso, porque está muy presente, porque tiene una polinización muy importante y yo diría que el 30% de los pacientes alérgicos tienen una alergia al plátano oriental, pero no es exclusivamente la única que hay. Ahí aparece, por ejemplo, la cantidad de... Estas son mediciones que se hacen respecto a la cantidad de granos por metro cúbico que hay en el ambiente de los pólenes. La verdad es que nos puede ayudar en cierta medida a poder evaluar cómo estamos. Por ejemplo, esto es de la semana del 24 al 27 de septiembre. Ustedes pueden ver cómo la cantidad de pólenes de árbol está sobre 1000 granos por metro cúbico. Uno piensa que ya sobre 100 hay síntomas o pueden haber síntomas, o sea, está bastante alta, y ahí tenemos el plátano oriental, ¿no es cierto? Y ya empezó el pasto, 13 granos por metro cúbico ya es moderado, sobre 10 ya uno piensa que son pólenes moderados, por lo tanto la alergia, las personas que somos alérgicas a pasto, como nosotros dos acá, vamos a empezar con síntomas también más importantes en las próximas semanas. Doctor, mire, acá consulta Gonzalo Alegría a través del Twitter. Vamos a poner esa pregunta de inmediato. ¿Algún remedio casero para poder soportar las alergias de primavera? Usted ha entregado antihistamínicos, pero no sé si hay algún remedio más casero. Sí, podríamos decir para la gente, bueno, habíamos conversado que los antihistamínicos... Vamos a lo más básico, ocupar estas mascarillas. A ver, cualquier cosa que uno se coloque dentro o, digamos, protegiendo la nariz del ambiente nos va a servir. Un pañuelo, ¿no es cierto?, una bufanda, cualquier cosa que impida mecánicamente que lleguen, ¿no es cierto?, estos pólenes a la nariz nos va a reducir los síntomas. Ahora, obviamente que uno no puede andar por la vida con una mascarilla, pero sí nos puede ayudar. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Cuando nosotros sabemos que vamos a estar expuestos al polen, y estamos hablando nuevamente de los horarios peak, que son media mañana, media tarde, lo ideal es que en todos los sectores donde nosotros sepamos que puede haber quedado polen, los limpiemos. Por ejemplo, si salimos a trotar el domingo en la mañana, que si uno es alérgico al pasto es muy poco recomendable, inmediatamente terminado el ejercicio, cambiarse la ropa. La ropa va a estar plagada, ¿no es cierto?, de estos pólenes. Ducharse inmediatamente para sacarse los pólenes que pueden quedar, por ejemplo, en el pelo, en la piel. Lavarse la nariz, por ejemplo. Algo que está muy de moda en medicina en general, los aseos nasales, con estas soluciones de suero fisiológico o con agua con sal, también nos ayudan porque mecánicamente arrastran estos pólenes y los sacan de la nariz. Voy a empezar a poner en la pantalla para poder ir agilizando, para también Vamos a tratar de contestarlas todas. Claro, aprovechando que la consulta es gratis. Doctor, dice si es que la alimentación influye al tener alergias, César Contreras. Existen las alergias alimentarias. Las personas que son alérgicas pueden recibir este alergeno por vía respiratoria, que es lo que hemos estado hablando, pero también se pueden llegar, ¿no es cierto?, el alergeno a nuestro sistema a través de la vía alimentaria. Y esto es válido no solamente para los alimentos. Por ejemplo, las personas que son alérgicas a los pastos pueden ser alérgicas al apio, por ejemplo, a la palta. Y también los fármacos, que son otras alergias importantes. Dicho sea de paso, las alergias alimentarias, las alergias a fármacos pueden incluso producir fenómenos de anafilaxia, que son estas famosas alergias tan severas que pueden producir la muerte. ¿La alergia es contagiosa? ¿Uno se puede contagiar de alergia de otra persona? La alergia es una condición genética
que tiene un contexto ambiental, ¿no es cierto? Y lo que sí se puede contagiar, evidentemente, si uno es alérgico y está resfriado, es el resfrío. Solamente al Exactamente, resfrío. no hay una transmisión, digamos, de la condición alérgica. Transmisión genética sí, pues, de los padres a los hijos. Vamos con la pregunta que teníamos seleccionada de Carlos Ruz. El consulta: ¿es recomendable hacerse el examen de alergias antes de comprar cualquier medicamento? También muy buena pregunta. A mí me gustaría decir lo siguiente: las personas que en la casa se saben alérgicas, porque alguna vez se estudiaron, ¿no es cierto?, porque alguna vez consultaron al especialista y se evaluaron, probablemente ni siquiera es necesario que acudan inmediatamente al médico para empezar su tratamiento. Los antihistamínicos son de libre venta en la farmacia, por lo tanto uno los puede adquirir y inmediatamente empezar a tomarlos, y una vez ya estabilizado o en la medida en que vayamos viendo cómo nos va, consultar. En el caso de un paciente que no tiene claro el diagnóstico, evidentemente siempre hay que partir por aclararlo, y eso significa hacer los exámenes que corresponden. Muchas veces la historia clínica y los antecedentes familiares son suficientes para hacer el diagnóstico, pero el test cutáneo, que ahí lo veíamos y lo conversábamos, es un examen tan simple, barato, rápido, que la verdad es que prácticamente yo diría que no hay razón para no hacerlo. Y además es un examen tremendamente sensible y específico, es decir, que nos va a decir habitualmente si hay una reacción alérgica. Efectivamente significa que esa persona es alérgica a lo que aparece en el test de alergia. ¿Es seguro tomar medicamentos por tantos meses y años? Cristian Retamal dice. Los antihistamínicos, sí, como habíamos conversado, son tremendamente inofensivos, no hay ningún problema en tomarlos por años de años y no ocurre nada, siempre y cuando estén bien indicados. Los corticoides inhalados, como todos saben, los corticoides tienen muy mala prensa, como se diría, porque efectivamente tienen algunos efectos secundarios importantes, pero principalmente los que se utilizan por vía oral, las pastillas, por ejemplo, o los inyectables. Los corticoides inhalados que se usan para la alergia no han demostrado efectos importantes de ningún tipo relacionado con, por ejemplo, reducir el crecimiento en los niños, alterar, ¿no es cierto?, fenómenos de infección en la nariz, producir trastornos del metabolismo del azúcar. Pero como son corticoides, siempre es recomendable estar vigilados por la atención del médico para su utilización. Juan Andrés Uribe me dice que durante 25 años nunca tuvo alergia. Hace 2 años que sufre ya con esto, en la misma época le impide dormir y hasta respirar. ¿Es normal? A él le llegó la alergia. Exactamente. Esa persona nació con alergia. La alergia la tenía siempre en su, digamos, información genética, y en la medida en que en algún momento de su vida estuvo expuesto al alimento alergénico, desarrolló la condición o la enfermedad alérgica. Eso puede pasar a los 10, a los 25, a los 30 o a los 60 años. Perfecto. Doctor, se nos acabó el tiempo, fue media hora que estuvimos conversando. Muchas gracias por atender las preguntas de los tuiteros. Se repite mucha, y quiero hacerla antes de despedirlo, en torno a los niños. Me dicen, ¿qué hay que hacer cuando niños tienen estos síntomas? Se resfrían, lloran, se les secan mucho las fosas nasales. Y sangran de la nariz. Eso, volvemos a decir lo mismo. El niño alérgico tiene una tendencia importante a sangrar de la nariz. ¿Qué hay que hacer con los niños, doctor? Tratarlos, pues es importante, primero porque el tratamiento nos va a impedir que el niño se queje y tenga molestias, que sangre de la nariz, que ande moquillento. Segundo, y ya lo habíamos comentado, las infecciones respiratorias recurrentes en el niño, un porcentaje importante son debidas a una alergia no tratada. Por lo tanto, si uno tiene la sospecha de que su hijo es alérgico, esos papás debieran llevar a ese niño para que se hiciera un estudio adecuado y así poder tratarlo, y la verdad es que les va a cambiar la vida. Doctor Cristian Olavarría, muchas gracias por compartir sus conocimientos en Canal 24 Horas. Y a ver si, bueno, por la cantidad de preguntas lo volvemos a invitar y compartimos cuando quiera otros momentos de consultas y respuestas para nosotros que sufrimos de esta alergia. Y usted también decía que es alérgico al pasto. Somos millones. Sí, pues, millones, cada día somos más, pero tenemos solución. Exacto. La consulta nos dice, bueno, pero ¿cómo voy a tener alergia si yo nunca he sido alérgico? La verdad es que uno tiende a asociar mucho las alergias con cierta edad, ¿no es cierto?, de los niños o el adolescente, pero como conversábamos recién, una alergia puede aparecer en cualquier momento. Nosotros tenemos pensado que evidentemente va a haber una connotación ambiental. Por ejemplo, si nosotros somos alérgicos al plátano oriental y vivimos en el desierto del Sahara, es poco probable que desarrollemos la alergia. Pero en el momento en que nos expongamos a ella, vamos a empezar con síntomas. Por lo tanto, una alergia puede aparecer a cualquier edad, de los niños a los adultos mayores. ¿Y cuál es la recomendación para los padres, por ejemplo, para cuando comienzan a ver que sus hijos empiezan a ya tener síntomas? Bueno, hay una recomendación que yo siempre le menciono a los papás, y es que aparte de los síntomas que habíamos conversado, ¿no es cierto?, que son bastante característicos y muchas veces es fácil de darse cuenta, también
hay que pensar en una condición alérgica cuando hay un niño que es muy el típico ejemplo, y también en Talca o Valparaíso, hay un importante aumento de la cantidad de pólenes que andan en el ambiente durante la época de primavera. Eso ocurre porque tanto árboles como pastos principalmente y posteriormente malezas comienzan a fertilizarse, ¿no es cierto? Y aparecen estas células reproductoras que son en realidad los pólenes y que en contacto con nuestra mucosa respiratoria producen estos desagradables síntomas que en realidad no son graves, no son grandes complicaciones, pero son tremendamente incómodos y afectan de manera importante la calidad de vida de las personas. ¿Por qué se producen las alergias? En general es una condición más bien genética, hereditaria, es decir, si uno tiene un padre alérgico, tiene un 40% de probabilidad de ser alérgico, si ambos padres son alérgicos, el 80%, y hay una condición también que tiene que ver con la estimulación ambiental, es decir, hay una persona que tiene una predisposición genética, pero que en cierto ambiente determinado, cuando se coloca en contacto con estos elementos a los cuales reacciona la mucosa respiratoria, van a determinar una condición alérgica. ¿Qué debe hacer una persona si comienza a sentir los síntomas de picazón? Yo le contaba, por ejemplo, fuera de cámara, que me hice el test cutáneo, es el que se hace uno, y el de las pintitas, y me apareció todo, al pelo de gato, al polvo, a todo. Bueno, en general la verdad es que la condición alérgica es bastante frecuente, afecta aproximadamente a 1 de cada 4 personas, por lo tanto no es infrecuente encontrar personas que se quejan, ¿no es cierto?, de estos síntomas bastante característicos como son la picazón ocular, la picazón de nariz y de garganta, el estornudo, la congestión nasal y también otros síntomas que vale la pena mencionar y que a veces no se relacionan directamente o las personas no las relacionan en la casa con la alergia, como son el sangrado nasal recurrente o la tos persistente, una tos seca que es típica de esta época y que es principalmente una tos irritativa. Cuando la persona tiene estos síntomas y estos síntomas son persistentes en el tiempo, uno puede pensar que hay una alergia de por medio. Y como conversábamos recién, en realidad a veces cuesta hacer la diferenciación entre un cuadro respiratorio, un resfrío común, por ejemplo, y efectivamente una condición alérgica. Doctor, están llegando muchas consultas de Twitter, tal como me lo imaginaba cuando decidimos el tema. Es un problema que afecta a muchos, así que le propongo integrar también a los televidentes para hacer una especie de consulta acá en vivo. Vamos con la primera pregunta que hace una mujer, fíjense, que es... La pregunta la hace Felipe Arellano y dice: si uno nunca sufrió de alergias, ¿podría eventualmente verse vulnerado por esta? Es una re buena pregunta, porque en realidad muchas veces la persona dice... Se acabó el frío del invierno, llegó la primavera, pero también han aparecido los primeros síntomas bastante incómodos para muchos de nosotros, los que sufrimos de alergia. Se estima, fíjese, que en esta época del año un 40% de los chilenos sufre de esta congestión nasal, picazón en la garganta y problemas también de respiración. Entonces la pregunta es: ¿cómo hacer frente a estas desagradables alergias? Para eso hemos invitado al estudio Canal 24 Horas al otorrinolaringólogo Cristian Olavarría. Doctor, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir a este tema que nos tenía a muchos preocupados. Están llegando, ya le cuento, varias consultas en este tema. ¿Por qué ahora? ¿Por qué llega, como dice Yuri, la maldita primavera y comenzamos como que si estuviéramos resfriados? Claro. Bueno, en realidad lo que ocurre básicamente es que en muchas partes del mundo, en específico acá en Santiago, por ejemplo,